Paz de Cristo, mis hermanos. Gracias a Dios una vez más por darme la oportunidad de estar aquí, y a todos ustedes que me están escuchando. Les envío un paz de Cristo y quiero decirles que hoy voy a hacer una pequeña enseñanza acerca de los cristianos. Le puse como título: los cristianos que se van al mundo. Así es de que esta pequeña enseñanza vamos a tratar de desglosarla de una manera bíblica. Como ustedes saben, la Biblia es la que habla. He hecho esta pequeña enseñanza porque me he dado cuenta que muchas de las veces nosotros, mucha gente, nosotros hemos observado cuánta gente está en las iglesias, y por alguna acción, alguna diferencia de que con los hermanos o con el pastor, y toman de pretexto esos pequeños sucesos que a veces suceden dentro de las iglesias para regresar al mundo. Y muchas de las veces no es tanto el que tengas algún percance con un hermano o con alguien más, sino que muchas de las veces es porque no quieres responsabilidades en la vida, no quieres responsabilidades en tu andar con Cristo. Y es el motivo de que muchas de las veces te encuentras más cómodo en el mundo, porque en el mundo no tienes ninguna responsabilidad y no quieres dejar los deleites, no quieres dejar lo que te ofrece el mundo, y tomas como pretexto cualquier cosa que está sucediendo para poder alejarte de la iglesia, alejarte de los hermanos y regresar al mundo. Y a veces son personas inconscientes, o inconscientemente mejor dicho, que lo hacen. Y por eso me surgió esta pequeña enseñanza de estos hermanos. Pero hay algo muy importante que surge en todas estas cosas, porque al irse al mundo no nada más es algo así nomás, sino que surgen consecuencias. Las consecuencias, y a veces las consecuencias son terribles. Por eso es que esta pequeña enseñanza ha sido traída para que usted, si usted llega a escuchar a una persona que se haya ido al mundo, o que quiere irse al mundo y dejar la iglesia, dejar la cristiandad, que lo piense dos veces, porque las consecuencias no nada más son para una persona, sino que son para toda una familia. En la familia siempre va a haber consecuencias fatales. Y por eso yo quiero traerles esta pequeña enseñanza para que usted pueda reflexionar en su andar, y que si usted le sirve a Dios, Dios un día se lo va a recompensar. Créame que Dios paga bien y Él no se queda con nada. Tarde o que temprano Dios le va a remunerar todo lo que usted haya hecho en su vida. Muchas de las veces nosotros nos da vergüenza, nos da pena pararnos en la calle para decirle a alguien más: Dios te ama. Así de sencillo. A veces las cosas sencillas son las que surgen de una manera grandiosa. Decirle a alguien que va pasando en la calle, darle un tratado y decirle que Dios te ama, Dios está esperando por ti, Dios está con los brazos abiertos para que usted, cuando llegue, nuestro Padre Celestial, pueda abrazarlo y acogerlo como un niño. Lo abraza su papá. Y a veces nos da pena ir a tocar una puerta en una casa, porque no queremos esa responsabilidad, no queremos pasar esa vergüenza. Pero es importante hacerlo, y por eso es que esta enseñanza nos da una reflexión, nos da una enseñanza de que nosotros debemos de ser personas agradecidas, pero no con la gente ni con nadie más, sino el único agradecimiento que nosotros le debemos dar es a Dios. El único que nosotros debemos de observar es la palabra de Dios. Muchas veces nos fijamos en qué hizo el hermano, y que ya me voy porque el hermano es esto, el hermano hizo esto, el hermano se comporta así, y ponemos miles de pretextos, o que el pastor me dijo esto, me ofendió, o por cosas tan pequeñas nosotros queremos alejarnos. Pero nosotros, cuando nos alejamos, no nos alejamos de los hermanos ni del pastor. Nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Por eso surge esta enseñanza
de la cual yo quisiera que pusiera atención en lo que le voy a decir, porque como le vuelvo a repetir, a veces las consecuencias no son para uno, sino son para toda una familia. Mire, vamos a empezar con un versículo, y todo esto que lo vamos a hacer, créame que lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con un versículo que está aquí en Génesis 34. 34:1, vamos a empezar el 1 y vamos a leer el 1 y el 2. Dice: salió Dina de la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Mire, yo quiero decirle en esto que está muy, aquí la enseñanza que yo le quiero dar. Acuérdense que la enseñanza se llama cristianos que se van al mundo. Esta chica, esta joven, dice, salió Dina, la hija de Lea, a ver a las hijas del país. Esto nos da una deducción de que Dina se fue a ver a las jóvenes del mundo. Se fue ella a conocer al mundo, siendo ella una hija de Dios. Como lo dice aquí la Biblia, se fue a ver a las hijas del país. O sea, dando la deducción de que se fue a ver a las jóvenes del mundo, cómo vivían en el mundo, cómo ellas se desenvolvían en el mundo. Y como le dije hace unos momentos, las consecuencias a veces no nada más son para aquella persona que se fue al mundo, sino para toda una familia. Esta joven se fue sin medir las consecuencias. Estuvo allí con un príncipe que era el hijo de Hamor. Era un rey, y el hijo la vio y pues la convenció de alguna manera, le habló, la convenció, no sé cómo hacen muchos jóvenes con otras jóvenes, ¿verdad? La convenció, le habló bonito y pues la convenció y se acostó con ella. Y a todo esto, después se enamoró de ella, porque él vio algo maravilloso en ella. Y cómo no lo iba a ver si era una hija de Dios. Todo lo que ella tenía, todo su ser, todo lo que ella tenía era inspirado, era por Dios. Era una hija de Dios. Entonces él, cuando la vio, pues la vio, por supuesto que la vio bonita, la vio una mujer santa, una mujer pura, y pues se enamoró de ella. Y como dice allí el versículo 3, dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y dice, después surgieron muchas cosas. Se casó con ella, sí, pero los hermanos de ella fueron y hicieron destrozos donde vivía toda esta gente, el príncipe y el rey y todos estos, porque ellos se dieron cuenta de que había sido como una especie de violación a la familia, a toda la familia. Aunque no fue violada, porque dice la Biblia que la tomó no dice la violó, dice la tomó y se acostó con ella. En ningún momento dice la tomó a la fuerza. En ningún lado dice se acostó con ella a la fuerza. No, ella dice la tomó y se acostó con ella. Eso quiere decir que durante el tiempo que anduvieron ellos conversando, la convenció de alguna manera y se acostó con ella. Y los hermanos, cuando se dieron cuenta de esto, pues ellos lo tomaron a mal. Dijo, ¿cómo puede ser posible que si no está casada con ella, la haya tomado como si fuera una ramera? Porque el pensar de cualquier persona es ese, ¿no? Que si tomas a una joven y no estás casada con ella, pues has de pensar que la violaste, o que pensaste que era una chica fácil, que una joven de bajo mundo, como una mujer cualquiera. Pero no era así. Y lo que pasa es que ella se fue a conocer al mundo, y las consecuencias de conocer al mundo de esta manera, pues fueron esas. Por eso es importante nosotros, como le dije desde hace unos momentos,
mirar cuando la gente que es cristiana y se siente hija de Dios o que es hija de Dios, mirar las consecuencias que suceden no nada más en uno, sino en toda la familia. Entonces, acuérdese que le voy a repetir que esta enseñanza se llama cristianos que se van al mundo. Entonces vamos a mirar cómo esta joven se fue a conocer al mundo, a vagar en el mundo, y las consecuencias han sido terribles para ella y toda su familia, porque los hermanos y todo el destrozo que hicieron, mataron a la gente que estaba en ese lugar, en Siquem, en aquella tierra, en aquella tierra era y todas aquellas cosas que sucedieron fue algo terrible, porque no debieron de haber sucedido. Si esta joven no se hubiera salido de la familia, del núcleo familiar, para ir a conocer el mundo, todas estas cosas no hubieran sucedido. Pero por ende, estas cosas sucedieron, las cuales no les fue nada bien y tuvieron que salir huyendo, toda la familia de ella, salir huyendo por todo el destrozo y la matazón, las cosas que habían hecho, tuvieron que salir. Salieron de noche, salieron y se fueron. Entonces imagínense las consecuencias tan terribles que trae al hacer estas cosas. Mire, vamos a seguir continuando con esta enseñanza y vamos a leer otro versículo que está en Primera de Juan 2:19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire, cuántas personas hoy en día, como lo dice la palabra que acabamos de leer en Juan 2:19, que están en la iglesia, que nos decimos hermanos, que convivimos y luego se van. Pero, como lo dice la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque se fueron al mundo. Pero es algo que la palabra dice, y luego fíjese lo que dice: salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no toda la gente que está en la iglesia son hermanos, ni aman a Dios, ni guardan su palabra. Hay muchos hermanos que van a la iglesia y todos aquellos, yo sé que muchos lo van a mirar y los digo con todo respeto a ellos, pero yo no lo estoy diciendo por nadie, lo estoy diciendo porque muchos se han ido al mundo y porque así es, y la palabra de Dios lo dice. Porque van a la iglesia, les decimos hermanos, somos hermanos, pero en algún momento de su vida ellos abandonan el camino y se van. Pero esto tiene que suceder, que salgan de nosotros para que se manifestase que no todos son hijos de Dios. ¿Cuántas personas hemos visto que dicen: no, pues es que a mí el hermano fulano de tal me hizo algo, o el hermano de tal no me quiso saludar, o X cosa, y toman un pretexto? Porque ¿saben por qué lo toman? Como le vuelvo a repetir, como le dije hace unos momentos, toman esta decisión porque realmente no quieren tener una responsabilidad en la iglesia, no quieren tener ellos una responsabilidad con todos los hermanos. Y es el mundo lo que te ofrece. Ellos muchas de las veces piensan que es mucho mejor, porque ellos quieren seguir ahí en el mundo, quieren tener las mismas, decir las mismas palabras que dice cualquier persona, y andar en los bailes, y andar y pues se la pasan muy bien, no quieren abandonar esa vida que ellos tenían y que se les hizo un deleite esa vida. Pero ellos no saben que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, porque muchas de las veces, no muchas de las veces, siempre nosotros vamos a permanecer en la palabra de Dios, tal vez sufriendo, tal vez con tribulaciones, vamos a estar con muchas formas de vivir en la tribulación, pero acuérdense que muchas de las, siempre nosotros vamos a durar 60, 70, máximo 80 años, pero cuando nosotros lleguemos con Dios, no va a ser 60 o 70, 80 años, va a ser una eternidad. Así es de que nosotros estar en el camino de Dios es mucho mejor que estar en el mundo, porque las
cosas que nos ofrece el mundo o las cosas que queremos vivir en la carne, nada más son temporales. Nomás es un tiempo, nada más es un momento. Pero el tiempo que nos ofrece nuestro Dios al lado de la eternidad es mucho. Y no se puede cuantificar en días, ni en horas, ni en años. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Y dice el 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder entender y tener la sabiduría de Dios que viene de lo alto. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para poder discernir entre las cosas que nosotros hacemos en la iglesia y nosotros hacemos en el mundo. Y como dice la palabra aquí, conocéis todas las cosas. Nosotros conocemos las cosas que se hacen en el mundo y las cosas que se hacen en la iglesia. Entonces, nosotros podemos separar las cosas, discernir entre una cosa y la otra, para poder entender que las cosas son mucho mejores con Cristo que sin Cristo. Dice ahí otro versículo, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Nosotros podemos estar en el mundo. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede estar en el mundo disfrutando de los placeres? ¿10, 15, 20 años? Esas cosas van a pasar. Esas cosas, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué dice que permanece para siempre? Porque si hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a permanecer eternamente al lado de Dios, al lado de nuestro Señor Jesucristo, en aquella ciudad que Él nos ha manifestado, que Él nos ha dado, que dice que tiene calles de oro y mar de cristal. En ese lugar es donde nosotros vamos a vivir por muchos años, por mucha eternidad, donde no habrá lloro, donde no habrá pesar, donde no habrá sentimientos, donde toda lágrima, dice la palabra de Dios, toda lágrima será limpiada. ¿Por qué dice eso? Porque Dios nos va a quitar todas esas cosas que nosotros tenemos. Y si usted tiene algún pensamiento de que va a dejar a sus hijos, va a dejar a su familia, Dios le va a borrar de su mente eso, porque allí en el cielo lo único que usted va a tener es paz, gozo, cánticos a nuestro Señor Jesucristo. Va a ser puro cosas maravillosas allí al lado de nuestro Dios. Por eso dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo importante, permanecer para siempre. No andar en el mundo, porque los deseos van a pasar. Y todas aquellas personas que andan en el mundo se van a perder. Que andan en las cantinas, que andan en los bailes, que andan en las quinceañeras, en las bodas, bailando, oyendo música que dice malas palabras, oyendo maldiciones de las personas que están allí. Es más hermoso estar en la iglesia y escuchar la palabra de Dios, porque esa nos va a llevar a la vida eterna. Mire, le voy a leer otro versículo que está en 2 de Juan 2:15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. No ames al mundo. Cuando dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, quiere decir no ames aquella casa que tienes. Yo sé que tienes que cuidarla, yo no digo que no la cuides, te costó, pero me refiero a que no te enamores de ella, que la quieras más, que todas las cosas, que digas, no, pues esta casa está muy bonita, yo la amo más que nada. Lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo sé que esa casa que tienes te costó esfuerzo, ese carro que tienes, que todos los días lo limpias, que no quieres que ni se le caiga una basurita, que estás enamorado de ese auto, no te lo vas a llevar. Un día se va a hacer nada. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos en nuestro Dios, eso es lo más valioso, porque eso es lo que va a estar para siempre. Eso no es para un día ni para dos, sino para siempre. Por eso a veces cuando las gentes tienen una casita, y qué bueno que la tiene,
cuando tiene un auto muy bonito, qué bueno que lo tiene también. No se enamore de esas cosas. Esas cosas son pasajeras. Si usted tiene una casa y dice que es suya, pues no es suya. Aquí en Estados Unidos las cosas no son de uno verdaderamente. A ver, si la casa es suya, deje de pagar los impuestos. No corte el césped. Y verá que van y le dan una multa. Dice que las cosas que están aquí no son de nosotros. Si tenemos un auto y que está muy bonito, dice, este auto es mío y lo quiero mucho. A ver, no pague el sticker. No pague los impuestos y verá que se lo quitan. Aquí todo lo que hay en Estados Unidos realmente no es de nosotros. Tiene un costo tenerlas. Por eso es importante que no nos enamoremos de esas cosas. Que nosotros nos enamoremos más de Dios, porque estando en Él, todas las cosas serán más fáciles y podremos salir adelante de la mejor manera. Enamorarnos de Dios y hacer su voluntad es la mejor opción y lo más importante en la vida del cristiano. Por eso cuando usted quiera irse al mundo, piénselo 2 veces. El mundo no nos ofrece nada más que destrucción. Que a veces la gente dice, no, mira, qué buena cerveza, qué buen vino. Sí, pero ¿cómo andas al día siguiente? Y hay personas que ya no pueden salir del vicio. Y yo se lo digo por experiencia. No quiero entrar mucho en ese detalle, pero yo sé lo que le digo. Deje de tomar, deje de fumar, deje de decir maldiciones, deje de hacer todas aquellas cosas que hacen en el mundo. Estar enamorado de nuestro Señor Jesucristo es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Dejar aquellas vidas, aquella vida de que nosotros pensamos de que es una vida placentera, es una vida pasajera, es una vida de que no es nada. Porque nada más es una cruda realidad de que nosotros pensamos que está bien, pero nada de esas cosas le agradan a Dios. Lo que le agrada a Dios es que usted le sirva a Dios con todas sus fuerzas y de corazón. Es lo más importante. Mire, voy a seguir adelante con otro versículo que está aquí y que este versículo tal parece como si no estuviera hablando yo de lo mismo, pero es un versículo que nos enseña muchas cosas. Mire, dice Éxodo 19:5, dice, ahora pues, si diréis oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así es de que si usted guarda el pacto, ¿cuál es ese pacto que nuestro Señor Jesucristo dice? Guardar su pacto es guardar la palabra de Dios, porque es todo el Nuevo Testamento es un pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto que Él hizo, porque nadie podía guardar la ley, pero nosotros entrando en la gracia y siendo nosotros cristianos, siendo bautizados, entramos al nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros, de que todas aquellas personas que lo siguiéramos, que fuéramos sus discípulos y que nosotros entráramos en su pacto, en la gracia, que todas esas personas van a tener la mejor oportunidad de su vida, porque Dios, Jesucristo en la cruz ya pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él lo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cuando Él derramó su sangre para que usted fuera libre de todo pecado, de toda transgresión, Él pagó ya el precio. Nosotros no tenemos nada que pagar. Nosotros no tenemos nada que pagar. Simplemente nosotros debemos de arrimarnos al trono y al oportuno socorro que Él nos ofrece. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer. Cuando usted se acerque, hágalo de corazón. Hágalo con un corazón contrito y humillado. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Es un corazón arrepentido de verdad ante Él, ante sus pies, ante nuestro Señor Jesucristo, llegar y derramar nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que usted tiene que hacer. Usted no tiene que pagar dinero, usted no tiene que esforzarse para que lo acepte alguien. Lo único que tiene que esforzarse usted es para que nuestro Señor Jesucristo lo acepte en el reino de Dios. Y cuando usted se acerca de todo corazón, créame que nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos para que usted llegue y Él lo va a abrazar como un padre abraza a su hijo.
Por eso yo esta pequeña enseñanza que le estoy haciendo es todas aquellas personas que se van al mundo. Si alguna de las que me está oyendo se decía cristiano y se fue al mundo, pero hoy quiere regresar, háganlo, mi hermano, pídale perdón a Dios. Aún hay tiempo de hacerlo. ¿Por qué hay tiempo de hacerlo? Porque aún el tiempo de la gracia no se termina. No espere a mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Nosotros no podemos saber si el día de mañana vamos a amanecer vivos. Por eso tome la mejor decisión hoy, que usted puede hacerlo, porque hoy es la mejor decisión que usted puede tomar. Arrimarse al trono de la gracia. Y ese trono de la gracia está tan lejos como su mismo corazón. Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Allí donde va uno a la iglesia, esas 4 paredes, esos ladrillos, nada más es un edificio. Nada más es una estructura que hicieron para que la gente se pudiera congregar. Pero el templo de Dios somos nosotros. Dios, ¿dónde vive? Dios vive en su corazón. Por eso es necesario que usted se arrime otra vez. Si usted se alejó y si usted está pensando alejarse, no lo haga, arrímese, al contrario, arrímese más y más a donde está nuestro Dios. Pídaselo con todo su corazón. Si es que usted se alejó, regrese otra vez y pídale perdón a Dios. Pídale a Dios con todo su corazón, pídale perdón. Y Dios es fiel para perdonarlo, porque Él no puede mentir, porque Él dice que todos los que se acerquen a Él, los va a perdonar. Así que arrímese confiadamente al trono de la gracia. Y le voy a leer otro versículo que está en Deuteronomio 4:39, dice: aprende pues hoy y reflexiona. Reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Solamente hay un solo Dios. Por eso lo dice Lucas 12:29, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice en Apocalipsis, dice que uno es el que está sentado en el trono. Uno es el que está sentado. No son 2, ni 3, ni 4, ni 5. Uno es el que está sentado en el trono. Y es el único Dios verdadero. El que nosotros vamos a pedirle que nos perdone. Vamos a pedirle que de su gracia, de su bondad, de su misericordia, que su misericordia sea en cada mañana, porque es importante. Mire ahí en el Apocalipsis 4:2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, no son 2, ni 3, ni 4, ni 5, uno sentado. Por eso es importante que nosotros nos arrimemos al trono de la gracia, porque nuestro Dios es uno y uno es. Y es el único que hace milagros, es el único que hace sanaciones, es el único que nos puede ayudar. Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es nuestra espada, Él es nuestro todo. Todo lo que usted necesite, usted pídaselo a Dios, pídaselo a nuestro Señor Jesucristo, porque muchas de las veces andamos pidiéndole a una estatua de estuco, de madera, de yeso, de oro, de plata, de lo que sea. Eso no nos ayuda para nada. Que a San Judas Tadeo ni siquiera existe en la Biblia. Que la Virgen, quién sabe qué, ni siquiera existen en la Biblia. El único que existe en la Biblia, el único que hace milagros y el único que está haciendo sanaciones hasta el día de hoy, que las hizo ayer, hoy y las va a seguir haciendo, se llama Jesucristo. Así es que, mis hermanos, espero que hayan tomado en cuenta esta pequeña enseñanza, y si usted se alejó de nuestro Señor Jesucristo, regrese. Todavía la gracia está, todavía la puerta abierta está, todavía nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos para que usted llegue a donde está Él. Así es de que, mi hermano, espero que esta enseñanza le haya llegado a su corazón y lo reconsidere, y que la puerta aún está abierta. Pídale perdón a Dios de todo corazón y Dios será fiel para perdonarlo. Dice, mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Dios los bendiga grandemente a todos aquellos que estén escuchando esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.